En la última entrevista que tuve el placer de realizar acá en Odisea, con José Claudio Escribano el lunes pasado, él terminó diciendo que a la Argentina le hace falta un milagro, que solo un milagro la salva, y que cuando habla con sus nietas lo que él desea, con sus nietos, lo que él les desea es que ese milagro suceda para esos jóvenes a los que les toca vivir un país en el futuro. Es difícil encontrar milagros, pero aparecen pequeños milagros que hacen que la mirada, la visión que uno puede tener del país sea más esperanzadora, más estimulante. Y yo creo que ahora vamos a hablar con alguien que lleva adelante uno de esos milagros en su tarea profesional y es, como les dije, el doctor Jorge Deal. Jorge, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Gracias a vos. Buenas noches. Bueno, vos estás al frente de una institución muy conocida, muy prestigiosa, nada menos que del Sanatorio Otamendi, pero llevas adelante otra actividad ligada a la medicina que ejercés de una forma, yo que te observo, diría sacerdotal. Y tiene que ver con la pobreza extrema, que es una pobreza que nosotros no estamos acostumbrados a ver acá, que es la pobreza rural. Estamos hablando de gente para la cual venir a una villa del conurbano es un salto de calidad extraordinario. ¿Por qué no nos describís cómo es esa vida ahí? ¿Cómo se te ocurrió a vos ir a hacer medicina a esos lugares? ¿Qué significa la pobreza para la mirada, para los ojos de un médico? Empecemos por ahí, después vamos a hablar de las organizaciones que has creado. Yo diría empecemos por el principio, y el principio tiene que ver mucho con la historia de mi familia. La historia de mi familia, fundamentalmente la de mi padre, porque mi padre viene de ahí. Viene de un paraje rural en Entre Ríos, de ser vendedor ambulante, de pasar hambre, de tener grandes dificultades para estudiar, de una Argentina del año 1920, 1940, en donde, a pesar de esas condiciones adversas, existían posibilidades. Y él en ese contexto pudo estudiar, pudo desarrollarse, pudo ser medalla de oro de la Facultad de Medicina de la UBA, un logro extraordinario para una persona de su condición. Y es lo que nos generó a nosotros como grupo, como familia, esas raíces en la pobreza, esa mirada hacia la pobreza como algo cercano, como parte de nuestra realidad y no como algo ajeno, no como los invisibles, sino como personas de carne y hueso como nosotros, que les tocó, por el azar de la vida, nacer en el Monte Chaqueño, en el Impenetrable, en el norte de Santiago del Estero, que son regiones muy condicionadas por la situación de pobreza. Entonces, ese es el origen y bueno, y tiene que ver mucho esto que vos mencionás con la pasión que le ponemos a esta actividad que desarrollamos ya hace más de 16 años, en donde inicialmente éramos un grupo de 10 médicos y hoy, como vos decís, somos más de 400 y atendemos allí miles y miles de consultas, inclusive... Contá cómo empieza todo, cómo nace la idea, La idea nace... ¿Cómo empieza y cuándo? Nace en la Puna catamarqueña, con un grupo de amigos que estábamos conociendo el país, porque creo que esto también tiene que ver con eso, ¿no? Con conocer lo que pasa en nuestro país, nuestra propia realidad. No hay manera de cambiar la realidad si no la conoces en profundidad. Entonces, durante nuestra juventud nos dedicamos a eso, a conocer mucho de nuestra realidad, de las provincias, del interior más crudo, y más genuino que tiene nuestro país. Esa es la realidad de la Argentina. Es muy diferente a la realidad nuestra en nuestro contexto de la capital federal. Y allí vino una señora mayor a preguntarnos si teníamos medicamentos. Nosotros éramos 2 médicos en ese momento y nos pusimos a atender al pie del cerro un montón de gente que aparecía, no sabíamos de dónde, pero estaban allí. Argentina es un país enorme. ¿Qué edad enorme. tenías en ese momento? 28 años. Allí se creó Cuerpo y Alma, con esa experiencia y la concepción familiar que mencioné recién. Y ahí se empezó a gestar un trabajo muy pequeño inicialmente, donde, como te decía antes, hacíamos
En aquel primer momento, 500 consultas por año, hoy hacemos cerca de 15.000. No solamente hacemos consultas, sino hacemos cirugías de mediana y baja complejidad, cirugía laparoscópica, cirugía oftalmológica. ¿Cómo es el procedimiento, el método? Porque vos decís, hacemos consultas, pareciera que la gente viene a verte acá. Bueno, nosotros viajamos con más de 100 médicos y trabajamos durante una semana intensivamente en diversos parajes rurales. Allí formamos no solamente lo que tiene que ver con las consultas clínicas de diferentes especialidades, que puede ser clínica médica, pediatría, foco muy especial en los chicos, porque cualquier plan de trabajo social en medicina tiene que ver mucho con los chicos, con las mujeres embarazadas, pero además fuimos entendiendo que no alcanza con las especialidades básicas, que hay que aportarle especialistas a este grupo de gente enorme. Estamos hablando de miles y miles de personas que quizás nunca tuvieron acceso a un oftalmólogo y donde tener acceso a un par de anteojos ahí estamos mirando fotos, el cambio, ¿no?, de la vida y la muerte. Ahí estamos fumigando para el Chagas, por ejemplo. Pero también llevamos cirujanos, llevamos anestesistas, montamos 6 o 7 quirófanos en aquellos lugares donde trabajamos intensamente y en una semana de trabajo... Porque vos decís cosas que das por sentado, pero ¿crees que uno entiende? ¿Cómo es montar 7 quirófanos en un lugar, en un descampado como ese? Muy difícil, nos llevó más de 10 años lograr eso. Contá cómo es el lugar, digamos. Me interesa mucho comparar esta pobreza con la pobreza urbana, que es la que uno está más acostumbrado a ver. Hay una gran diferencia entre la pobreza rural y la pobreza urbana. La gran diferencia, la principal, es la accesibilidad. La pobreza rural tiene grandes dificultades de acceso a un centro sanitario. Te hablo de a veces 400 o 500 kilómetros por caminos destruidos. Ese es un condicionante tremendo. 400 kilómetros para llegar al primer centro de salud. A un centro de salud digno, digamos. Sí. Entonces, ese es un condicionante tremendo. Falta de agua potable, otro condicionante tremendo que hay en nuestro país, en el conurbano, en el norte de nuestro país, en muchísimos lugares. Agua con arsénico, por supuesto, en muchos de estos lugares. Chagas, enfermedad directamente ligada a la pobreza. En Argentina hay 1.600.000 chagásicos, más de 300.000 personas afectadas de cardiopatías chagásicas, con un costo sanitario y un costo económico tremendo. Y por supuesto las enfermedades de la pobreza que están ligadas a la falta de diagnóstico y tratamiento. Enfermos con diabetes avanzada, con hipertensión arterial, con enfermedades cardíacas, con cáncer, que por supuesto tienen grandes dificultades para acceder a un centro sanitario acorde a sus necesidades. Y el otro gran capítulo, la educación para la salud. No tener acceso a educación para la salud dental, cosa elemental, cepillado dental con agua acorde, hacerse un control de un embarazo, una ecografía en un embarazo. Acá las mujeres durante los embarazos por lo menos se hacen 5 ecografías. Allá es excepcional eso. Hacerse un Papá Nicolau para prevenir cáncer de cuello de útero. Cerca de 1.800 mujeres en Argentina se mueren por falta de diagnóstico de cáncer de cuello de útero. Un procedimiento extremadamente barato y sencillo que no se realiza en muchísimos de los hospitales del norte de nuestro país. Atención pediátrica elemental. Te puedo contar un caso de un chico con asma que vimos en un paraje rural del norte. La madre se acercó a vernos, una mujer de 35 o 40 años, nos dijo que estaba muy preocupada por su hijo que llevaba 5 días internado por asma. Ningún problema, lo fuimos a ver. Cuando vemos las indicaciones que tenía ese chico, ninguna de las medicaciones tenía utilidad para tratar el asma. Es decir, que como vemos hoy en la pandemia, en donde principalmente el problema son los médicos y su calidad formativa, allá pasa lo mismo. Y te lo grafico con un ejemplo personal. Yo cuando me recibí cerca del año 2000, empecé mi residencia y como residente primer año no entendía nada. Uno cuando termina la carrera de medicina sabe muy poco de cómo tratar a un paciente. Cuando me quedé de guardia por primera vez, que fue el primer día de mi residencia, se me murió una paciente.
a la cual pude asistir con muy pocas herramientas y necesité el auxilio de otros médicos superiores para que me ayuden a resolver esa problemática. Gran parte de los médicos que nosotros tenemos trabajando en el norte argentino son médicos que están en ese nivel de formación, que no han tenido una capacitación de posgrado acorde a resolver las necesidades de la gente. Ahí está el eje del problema, ahí está el centro, en la capacitación de los médicos que están trabajando en esos lugares. Hay algo que yo te escuché decir hace un tiempo, que es una idea que tiene la riqueza de lo obvio que uno no ve, que es el que vive en una situación muy vulnerable tiene otra noción del tiempo, ¿no? Es decir, tiene que sobrevivir pensando en qué voy a hacer de acá, una semana, 3 días, un mes. Y hay enfermedades que solo las atendés si tenés una noción de la larga duración. Digamos, esta marquita que tengo acá, dentro de 10 años puede ser un problema, o dentro de 5 años. Y tu idea, esa vez que te escuché, fue, bueno, de esa duración nos tenemos que hacer cargo nosotros porque el pobre por sí mismo no se puede hacer cargo. Entonces, digo, ¿a dónde estoy diciendo? No es un problema solamente de falta de capacitación de los médicos, sino que la pobreza implica una cultura muy especial en relación con muchas cosas, pero también con la salud. Sin duda, es el horizonte temporal del pobre, de la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estas personas se enfrentan a situaciones como las que describí antes, Chagas, el Chagas en general no mata a la gente en el corto plazo, sí a lo largo de 20 o 30 años. La falta de agua potable, la contaminación con arsénico, las enfermedades crónicas. Cuando uno tiene que explicar esa problemática a una persona que está en esa condición de pobreza, es muy difícil, porque la persona que está en esa condición de pobreza dice, mira, no entiendo bien de lo que me estás hablando, no me importa tanto, yo necesito comer un buen guiso y a la noche y darle a mi familia de comer, más que poder pensar qué me va a pasar a mí o a mi familia dentro de 20 o 30 años. Eso es una condición mental completamente diferente. ¿Qué hace el Estado frente a esto en esos lugares? Tu foco hoy está en Santiago del Estero y iniciaste un emprendimiento de esta naturaleza con otras organizaciones en el Chaco. Nosotros empezamos en el suroeste del Chaco, de allí nos trasladamos al norte, Santiago del Estero, y estamos trabajando hace un par de años ya en el impenetrable chaqueño. Probablemente las zonas de mayor dificultad sanitaria del país. Ahora bien, nosotros trabajamos mucho con el sector público y lo necesitamos. Necesitamos trabajar coordinadamente, de manera sinérgica. Solos no podemos, nosotros ponemos un pequeño granito de arena y necesitamos una gran infraestructura que tiene el sector público para trabajar en conjunto, para que esta herramienta, para que este brazo operativo que llevamos nosotros a la operación en el terreno, a veces en el medio del monte, pueda ser efectiva. Es imprescindible trabajar con el gobierno provincial, con los gobiernos municipales y con el Estado Nacional. De hecho, lo hacemos e insistimos para trabajar cada vez más unidos y más sinérgicamente para que esto sea más exitoso. Acá 1 más 1 no es 2, sino 3. Y por supuesto estamos implementando otras estrategias de intervención con la pandemia, porque la pandemia nos restringió nuestro trabajo. No puede haber grandes aglomeraciones de gente porque podemos hacer más daño del bien que llevamos. Entonces, hemos modificado nuestra estrategia de intervención, trabajamos sinérgicamente entre 4 organizaciones para llevar salud de otra manera al impenetrable chaqueño en este momento, con otras 3 organizaciones que son Haciendo Camino, Monte Adentro y Aéreo, con una logística aérea muy importante e imprescindible para llevar médicos directamente desde Buenos Aires hasta el medio del monte chaqueño. Me gustaría que cuentes que muchos casos críticos traen acá a los pacientes. Por supuesto. ¿Por qué? ¿Cuál es la filosofía? Todo este trabajo que realizamos, en donde te diría que el 90% de los problemas los resolvemos localmente, por todas estas cirugías que se están viendo en pantalla. Bueno, nosotros llevamos cirujanos de altísimo nivel de capacitación a trabajar allí, con toda la infraestructura y la tecnología para hacer cirugía laparoscópica, hacer cirugía de cataratas y demás allí. Pero hay casos puntuales que no se pueden resolver allá.
Son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad de alta complejidad, que tienen que ir al Garraham, que tienen que ir a sanatorios de primer nivel de Buenos Aires, que tienen que hacerse estudios de diagnósticos, cirugías de alta complejidad. Entonces, lo que hacemos es contactarnos con sus familias, hacer el traslado aéreo a Buenos Aires, los alojamos aquí, los acompañamos aquí a ellos y a su familia, porque traer una persona del monte chaqueño a Buenos Aires es un problema social importantísimo. Hay una barrera social en todo esto que es muy difícil de atravesar. Al idioma a veces, nosotros atendemos muchos huichí que no hablan castellano y tienen que venir con traductor. Y las barreras culturales, mucha gente nunca estuvo en una ciudad como Buenos Aires. Entonces manejarse aquí es bastante dificultoso para ellos. Entonces los acompañamos acá, los alojamos, ellos se operan, hacen su recuperación en Buenos Aires y vuelven a su lugar de residencia habitual. Y muchas veces vuelven a hacerse controles periódicos, ¿no? ¿Cómo vinculás todo este panorama con la aparición del COVID? ¿Qué significa para esa población, para gente que está tan mal ya de antes, el virus? ¿Les pegó mucho? ¿Qué nivel de incidencia tuvo la pandemia ahí? Mira, porque ahí tenés un tema central que es el agua, la posibilidad de lavarse, todas las indicaciones que le dan a uno y que no son impracticables en otro lado, ¿no? Impracticables, exactamente. Ese es un punto importante, la falta de agua potable en general, ¿no? Otro punto importante te diría que es la diferente composición de la vida social allí. Es bastante más, la distribución es bastante más amplia que la que ocurre en las grandes aglomeraciones urbanas. De manera que si bien hay casos de COVID, no ha sido un problema estructural el COVID allí, pero sí la falta de atención de las enfermedades crónicas, porque durante todo el año de pandemia que nosotros llevamos, diabetes, embarazos, cáncer, enfermedades cardíacas, infinidad. Durante todo este año que llevamos de pandemia, había una restricción muy importante para la llegada de médicos a ese lugar. La nuestra, por supuesto, pero los médicos que habitualmente asisten a esos lugares, que son contados con los dedos de la mano. Están demandados hiperdemandados. En los centros de salud de las grandes ciudades. Exactamente. Y con adicionalmente la restricción de llevar una persona que vive en la ciudad a un lugar rural, por el riesgo de transmisión del virus. Entonces, la situación estructuralmente ya es muy compleja. Es muy compleja en todo sentido. Esto le agrega un granito de arena más a un problema de una magnitud enorme. ¿Cuál es? Es el problema de salud habitual de toda una región enorme de nuestro país. Vos dijiste algo al comienzo, ¿sí? Cuando empezaste a hablar, respecto de lo siguiente. Dijiste, para nosotros, estabas refiriéndote a tu familia, te referiste a tu padre, hay que agregar a tu mujer, que lleva adelante una tarea también muy importante en el plano social desde hace años también. No son invisibles los pobres. Es muy llamativo que uno piense que puede ser invisible un grupo de la población que ya son del 42%. Digamos, ¿cómo funciona un país para el cual... Primero, ¿por qué dijiste lo de invisibles? ¿A qué te referías? ¿Vos tenés la percepción de que en el mundo habitual en que te movés, por decirlo crudamente, en tu clase social hay una invisibilidad de la pobreza o algo parecido? Claro, es una concepción diferente en la conciencia individual. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es la pobreza que te cuentan y otra cosa es la pobreza cuando la tenés que vivir. Y cuando conoces al tipo que sufre, al que tiene la necesidad concreta, al que le detectaste una enfermedad y de alguna manera lo tenés que resolver. Vos no podés ir a trabajar a un lugar, a hacer diagnóstico de una enfermedad y no hacerte cargo. Lamentablemente en la medicina los pacientes o te los pones al hombro o los dejas de lado. Esto es blanco y negro. No hay muchos grises acá. Entonces,
Porque, ¿qué es la pobreza? O a mi modo de ver, ¿cuál es la concepción más importante de la pobreza? Es la convivencia o la existencia de grandes asimetrías. ¿Por qué a mí me tocó o tuve la posibilidad de tener una escuela, de poder estudiar en la facultad, de tener comida cuando llegaba a mi casa, de tener una casa, un lugar caliente para dormir, y a la persona que nació en el impenetrable chaqueño, no, o en el norte de Santiago del Estero? ¿Cómo accede a una educación de nivel esa persona? ¿Cómo accede a resolver el problema de salud esa persona? Porque a mí me tocó nacer acá y a él le tocó nacer allá. Simplemente una cuestión de azar. ¿Cuál es el mérito nuestro realmente? Nos tocó, tuvimos una familia que nos acompañó, que nos cuidó, que nos protegió en los momentos más difíciles de la vida, que es cuando son los primeros años, ¿no? ¿Allá cómo? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos no? Entonces yo creo que la vivencia y el conocimiento crudo de la realidad nos da una perspectiva diferente, nos pone los pies sobre la tierra también. Trabajar en el contacto con esa realidad te nivela de otra manera, ¿no? Cambia las expectativas de uno en nuestro círculo habitual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, creo que uno puede ver la vida de otra manera. Uno puede ver la vida o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y creo que eso también tiene mucho que ver con lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Cuál va a ser el testimonio que vamos a dejar? Si vamos a tratar de escaparnos del país, un país con grandes dificultades, como vemos, 42% de pobres, tratar de hacerlo mejor para cada uno de nosotros individualmente, o si vamos a tratar de quedarnos a jugar el partido, que es lo más difícil, porque criticar desde la tribuna es muy fácil. Entonces yo creo que hoy Argentina necesita que nos quedemos a jugar el partido. Y los que mejor acceso tuvimos a estas posibilidades de estudiar, de trabajar y de formarnos, somos los que más responsabilidad tenemos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Contame ahora desde tu otra actividad, que es estar al frente de un centro de salud urbano, el Sanatorio Otamendi, ¿cómo ves desde esa plataforma el problema de la pandemia desde que apareció? ¿Qué te cambió en la cabeza? Bueno, fue un cambio tremendo, dramático, desde muchos puntos de vista. Primero, desde un enfoque a algo completamente desconocido. Te diría que el concepto principal que primó durante este año la pandemia fue la incertidumbre. Las cosas cambian a una velocidad abismal. La adaptación al cambio es muy, muy difícil. El sanatorio tiene... ¿Qué quiere decir que cambia muy? ¿Cuál es esa percepción de cambio rápido? Bueno, vos fijate que nosotros el año pasado internábamos a los pacientes leves, hoy nos internan más y a nadie se le ocurre internarlos porque no hay espacio, no hay lugar, no hay posibilidad fáctica de hacerlo. Y así como este punto es solamente un punto, Toco, han cambiado muchas cosas en la evolución de la pandemia, desde marzo del año pasado hasta abril, un poco más de un año. Adaptar una institución o varias instituciones al trabajo de la pandemia es muy complejo. Solamente en el Sanatorio Otamendi trabajan 1.400 personas. 1.400 personas. ¿Hoy están todos vacunados, por ejemplo? No, tenemos, ¿Todavía no? Todavía no. Tenemos 300 personas que faltan vacunar. Ese es un punto crítico en el momento que vivimos, ¿no? Porque la demanda del momento actual de la pandemia es altísima. Nosotros tenemos una ocupación altísima desde hace muchísimos meses, con una demanda en la terapia intensiva muy dura, inédita en la historia del sanatorio, con un sacrificio de todos los médicos y de todo el personal muy importante, y esto no solamente pasa en el Sanatorio Otamendi, sino en todos los centros de Capital Federal, del Gran Buenos Aires y de todo el país. Muchos médicos se han enfermado, en el sanatorio una proporción muy importante, nos hemos enfermado, algunos han muerto, por suerte no nos tocó a nosotros, pero algunos han muerto. Es decir, tuvimos que poner el cuerpo, todo el sistema de salud, ¿no? Me refiero, ha tenido que poner el cuerpo a una situación desconocida para poder atender adecuadamente a la gente. Así que lo vemos este momento con mucha preocupación.
Los casos están subiendo, esto es de público conocimiento, de forma preocupante. Y bueno, estamos haciendo nuestro... ¿Vos crees que la gente se relajó, que hay el mismo nivel de alarma? Entiendo que es difícil de sostener el mismo nivel de alarma tanto tiempo y con el nivel de pobreza que tiene Argentina. Dicho esto, es momento de cuidarse, de extremar los cuidados, porque vemos con muchísima preocupación las semanas y los meses próximos. Creemos que hay que hacer mucho hincapié en extremar las medidas de protección, sobre todo en nuestro equipo de trabajo. Tema de vacunas, tema de equipos de protección personal, van a ser críticas para los meses próximos. Te hago una última pregunta. Vuelvo a Cuerpo y Alma y a la actividad en el norte. Pregunta que no te hice. ¿Cómo se financian? Se financia con donaciones de particulares, básicamente. Son padrinos que todos los meses aportan desde 100 pesos hasta miles de pesos para sostener esta actividad. ¿Que llevan adelante cuántos médicos? Y somos un grupo de casi 500 ya. Que se van rotando. Exactamente. Y eso permite, esa red tan grande de médicos, permite resolver esos pacientes que vos preguntabas de alta complejidad, trayéndolos a Buenos Aires y resolviéndolos en los mejores lugares de Buenos Aires. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y espero que los que quieren hacer algo se enganchen. Ojalá sea así. Gracias.